¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos al canal donde aprendemos, pero pasándola bien. Si aún no me conoces, yo soy Joglan Barrios y esto es Cócteles Populares. Dímelo. Ya, gente, ahora sí, me calmé, tranquilo. Es porque tengo tiempo sin verlos, entonces tengo que hacerles boludeces, porque los extraño. El día de hoy les voy a enseñar a preparar el Sex on the Beach. ¿Qué les parece? El sexo en la playa. Sexo en la playa. Déjame en las cajas de comentarios qué película te acuerda del Sex on the Beach. Te quiero leer. ¿A qué te recuerda el Sex on the Beach? Bueno, si aún no me conoces, tenemos en el canal varias categorías de videos. Una de ellas es Cócteles Populares, pero también tenemos el curso gratuito de YouTube. Así que te voy a dejar acá, pincha acá, para que puedas hacer un curso gratuito. Recuerda que al final te vas a poder descargar un certificado si apruebas en el examen. Así que sin más preámbulos, y si están listos, let's go. Lo primero que necesitamos es un vasito largo. Vamos a tratar de hacerlo lo más clásico posible. Le vamos a poner hielo. Abundante hielo, como pueden ver ahí. Luego de que esté abundante hielo, lo que le falta es el mambo, por supuesto, así que vamos a agregarle vodka. ¿Cuánto le vamos a añadir de vodka? Esto es al gusto de cada quien. Yo generalmente les recomiendo a mis aprendices entre 1 onza y media y 2 onzas y media máxima. Yo le voy a poner 2 partes. Eso sería parte y media, y esto sería la otra media parte. Lo segundo que vamos a agregar es licor. Esto es licor de melón, no, sería licor de durazno. ¡Volvimos! Lo segundo que le vamos a agregar sería licor de durazno. ¿Cuánto le vamos a añadir? A mí me gusta agregarle penitas una parte. Luego llevaría 2 jugos diferentes: jugo de naranja y jugo de frutos rojos o jugo de arándanos. Bien, lo que quiero es facilitarte que te aprendas esta receta. Tienes 2 partes de vodka, 1 parte de licor de durazno, 2 partes de naranja y 2 partes de jugo de arándanos, ¿ok? 2 partes de naranja y 2 partes de jugo de frutos rojos. Aquí le estaría faltando, me acabo de dar cuenta, un poquitito más de jugo de naranja. Perfecto, ahora sí. Y luego lo que hacemos es removemos un poquito desde abajo, ¿sí? Y listo. Muchos les gusta agregarlo al final y removerlo. A mí me gusta que se vea el degradé, pero no tan marcado. Esto es un gusto personal. Finalmente lo que hacemos es decorarlo. Ustedes saben que todo entra por la vista, ¿o no? ¿O me equivoco? Así que tratemos siempre de decorar los cócteles que queden bien lindos. Lo vamos a decorar con una rodajita de naranja. No se la vamos a colocar afuera porque realmente eso es cuando queremos que sea súper clásico. Hoy día se usan más las decoraciones adentro. ¿Sí? Fíjense. Ahí me viene saliendo como se ve bien fresquito. Y después le vamos a añadir una cereza. Ahora ustedes imagínense ustedes llevándole este increíble Sex on the Beach a su cliente. Dímelo. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó este cóctel, quiero que lo repliques en tu casa. Y si lo haces y me etiquetas en Instagram, me comprometo a repostearlo con toda la base de datos para que todos los aprendices te conozcan. Recuerden que estamos construyendo una familia, una comunidad, gente que le gusta lo mismo que nosotros, hacer ricos cócteles, que está buscando crecer, mejorar como persona y pasarla bien. Bueno, si te gustó este video, por favor pégale un like. Si no te has suscrito, por favor suscríbete a este canal. Recuerda que estamos haciendo un curso de coctelería gratuito. Te dejo toda la información en la descripción. Y estoy muy serio, así que me voy a tomar este Sex on the Beach. Me tomé este Sex on the Beach y me voy. Muchas gracias por tu atención. Sigue disfrutando los videos del canal que están buenísimos.